¿Cómo están ustedes? Este fin de semana me interesa llevar a su casa a un personaje que le agradezco que haya venido a conversar con nosotros acá, porque desde su exposición mediática última, pocas entrevistas había dado. Un gusto para mí tener con ustedes en su casa a don Andrés Velasco. Don Andrés, le agradezco que haya venido. ¿Qué tal? Un gusto de Un tenerlo gusto por acá. también y saludos a la gente de la quinta región que nos está acompañando. Es muy importante, yo creo, indudablemente entrar al tiro sobre lo que pasó en relación con usted, porque es tan extraño esto que por un tema de una boleta de honorarios, de una situación que de por sí es compleja, haya sucedido lo que sucedió en su casa. Y como su mujer es una figura pública y que personalmente le tengo un gran respeto, yo quiero partir por eso. Su mujer y su familia, ¿cómo sufrió esta cosa en que usted no estaba? Mira, quienes estamos en la vida pública, tú has sido candidato también, sabemos que la vida pública a veces es ingrata no solamente con las personas que tienen los cargos determinados, pero también con la familia. Yo fui candidato, así que también me tocó vivir situaciones ingratas y bueno, esto fue especialmente curioso, ¿no? Porque yo estaba en Estados Unidos, yo estaba dictando una charla, de hecho estaba a punto de salir al Banco Interamericano de Desarrollo, me estaba cambiando de ropa en el hotel, entonces... ¿Ella lo llamó? Recibí un mensaje de texto de un amigo. Pero bueno, mira, yo creo que quienes estamos en la vida pública, lamentablemente tenemos que estar preparados para situaciones que no siempre son agradables. Lo que es lamentable, claro, como tú lo dices, que a veces también la familia se ve involucrada. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en el hecho que algunos parlamentarios de la nueva mayoría con especial saña trataron de decir de que usted había evadido venir y que había dilatado el venir a Chile? Mira, tú sabes que en política se dicen tantas cosas y yo no voy a entrar a... Yo creo que realmente el problema que hoy día tenemos en Chile es de una política de lado y lado, no voy a nombrar nombres porque creo que no contribuye, en que el ataque personal prima y el análisis, las ideas, los proyectos, no. Yo estaba dándome la vida, estaba en Estados Unidos, como te digo, estaba en ese momento a punto de ir a dar una charla al Banco Interamericano de Desarrollo, presentando un libro sobre competitividad e innovación, tema tremendamente importante respecto del cual me alegro no solamente haber estudiado, sino que también poder aportar a ese debate. Ahora, para cerrar ese capítulo hay un tema que a la gente le queda... efectivamente, ¿usted cobra tanto por charlas? ¿Cuáles son las charlas? ¿Cuál fue su relación económica con la gente Penta? Bien, te voy a decir lo mismo que he dicho en más de una oportunidad. Yo soy un profesional, me gano la vida. No, usted es un profesional de élite, claro, pero muchas para que lo gracias, dejemos un muchas profesional de élite. Claro, justamente. Y lo que he hecho, desde que salí del Ministerio de Hacienda, a esa empresa y a otras empresas en Chile y en el extranjero, es dar charlas y hacer asesoría. Yo creo que es re importante, muy importante. ¿Se arrepiente de haberlo hecho ahora después de lo que pasó? Mira, yo creo ¿No que... fue un mal cliente? Es que mira, yo creo que lo que ocurre es lo siguiente. Creo que en política es bueno que haya personas que se ganen la vida y que puedan tener opiniones políticas, porque si no estamos condenados a que los políticos sean millonarios o sean empleados públicos y utilicen los cargos públicos para hacer política. Y por lo tanto yo me enorgullezco de ser una persona que ejerce su oficio, ejerce su profesión y al mismo tiempo le dedico los espacios y tiempos que son posibles y necesarios para aportar al debate nacional. Pero desde el punto de vista del final, ¿hubo financiamiento real, directo, o fue solamente un tema de asesoría? Fue una relación profesional de charlas y asesorías a partir del año 2011, cuando yo ya no era ministro de Hacienda. ¿Mucha plata? ¿Poca plata? Parte de mis ingresos, una parte de mis ingresos que no determina de ningún modo ni el curso de mi asesoría, ni mucho menos, por supuesto, lo que hago en la vida pública. Hoy Chile, usted fue ministro de Hacienda, pasa por un momento difícil. El gobierno al cual usted... Mucha gente llama la atención y a la presidenta le ha hecho, no sé si decirle una finta, unos cariñitos. Usted ha sido muy, a diferencia de la campaña que era más bien duro, ha estado más bien cercano, pero el sector empresarial es muy duro en decir de que habría que cambiar al ministro de Hacienda. ¿Usted quisiera ser ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet? Yo fui ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet por 4 años, estoy feliz de haberlo sido, creo que enfrentamos un periodo difícil, tuvimos algunos logros. Pero voy derecho a tu respuesta, a tu pregunta, te doy mi respuesta. Yo creo que lo peor que podría pasar es que estos debates terminen personalizando. Yo fui ministro de Hacienda, sé que es una pega
tremendamente importante, pero tremendamente difícil. Ya, Y ok, entonces- y yo voy a mantener hoy el mismo principio que he mantenido siempre. Yo no critico a los ministros de Hacienda. Ok, vamos a los números. Si uno número, busque cualquier número en Chile, en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses. Cualquier número. Y usted es especialista en mirar números. Hoy día estuve en una conferencia que dieron una serie de gráficos. Así es. ¿Cuál es su visión del 2015? Mira, el 2014 y el 2015 ambos van a ser años más difíciles, de crecimiento menor, de menor creación de empleo. Y creo que es importante entender por qué ha pasado esto. Y aquí de nuevo aparecen dos visiones a veces muy exageradas. Hay gente que dice, mira, es toda culpa del ciclo externo y lo que hacemos en Chile no tiene impacto. Hay gente que dice, mira, es todo culpa del gobierno y lo que pasa fuera del mundo es irrelevante. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de esa visión extrema y maniquea. Yo creo que hay que entender primero que el entorno externo es distinto. Los últimos 5 años Chile pasó por un periodo en que el contexto externo era muy favorable. El precio del cobre estaba alto, el precio de muchos otros productos naturales también estaba alto, había muchos flujos de capitales de América Latina, incluyendo Chile, las tasas de interés para las empresas y los bancos que se endeudan afuera eran bajas. Ese periodo se acabó. Se acabó porque China está creciendo menos, porque Estados Unidos subió las tasas. China está creciendo un 7%. Y antes crecía el 12%. Bueno, pero Antes crecía el 12%. 7% para la cantidad de billones que tiene de PIB. Es mucha la influencia en el mundo es tremenda. Y para nuestro mercado igual. Por supuesto, pero que crezca el 7 no es lo mismo que crezca el 12. Y por eso, y esto no tiene nada que ver con Chile, el precio del cobre llegó a estar a 4 y ya está cerca de 3. Y algunos piensan que podría llegar a 2. Y por eso las captan a 4 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que entender que Chile va a vivir en los próximos años en un entorno externo más difícil. Y esto va más allá de la coyuntura y de los debates políticos. Tiene que ver con repensar. Hoy día lo conversamos precisamente aquí con la gente de Viña, de la Quinta Región. Tiene que ver con qué productos vamos a vender, a qué mercados vamos a poder ingresar, cuáles van a ser los sectores que den empleo y empleo de calidad. Ahora, también es cierto, y esta es la otra mitad de la discusión, que el entorno, los diálogos y a veces los debates agrios y encarnizados han afectado también los espíritus de los inversionistas. El gran economista británico Keynes hablaba de los espíritus animales, no como una crítica, sino que en el sentido que son volátiles, ¿no es cierto?, que son cambiantes. Y claro, la reforma tributaria, por ejemplo, fue un debate agrio. Yo soy de los que piensan que había que subir los impuestos en Chile porque el Estado no tenía la plata necesaria, pero hay maneras y maneras de discutirlo y maneras de diseñarlo. Y a mi entender, por ejemplo, esa reforma pudo haber tenido elementos de su diseño que lo hubieran hecho más amigable con el ahorro, más amigable con la inversión y quizás podrían ayudar a que el día de mañana la economía crezca más. Pero usted... mójese, pues, señor Velasco, porque la verdad es que otros países que tienen relaciones con estas mismas estructuras, que también le venden a la Asia, que también le venden a la China, no están enfrentando la crisis interna que aparentemente representa una inflación que no existía en Chile, que representa el desempleo que había cambiado en la época de Piñera, en fin, que representa que se han mantenido algunas cosas o han aparecido algunas cosas que económicamente no se veían de tiempo. Y eso tiene que ver con el ánimo, que en la economía es muy importante. ¿No cree usted, desde el punto de vista del gobierno, del ministro de Hacienda, de la presidenta, que hay que dar un cambio o algún cariñito al sector empresarial y a la gente común y a la clase media? Mi definición de mojarse no es hacer juicio tremendista, es hablar con la verdad. No nos quedemos pegados en el externo, pero solamente para dar los datos precisos. Argentina está en recesión. No hablemos de Argentina. Pero te voy a dar la lista. Ya. Porque Argentina uno podría decir tiene que ver con las malas políticas locales. Por supuesto que sí. Brasil, con un gobierno muy distinto, también está en recesión. Perú sigue creciendo, pero a la mitad de lo que crecía. Colombia sigue creciendo, pero menos de lo que crecía. Entonces, México, que en alguna medida ha sido la estrella de los últimos años, grandes reformas, grandes cambios, más allá de su dramática situación de seguridad y derechos humanos, ¿qué pasa con México? También crece apenas el 2%. Colombia con Perú han decrecido menos de lo que ha decrecido Chile. Eso es cierto. Ese es el tema. Eso o sea, es si comparativamente veamos... Vamos por parte entonces. Que el mundo está más difícil, está más difícil. Pato. Toda la región crece menos, crece menos. Eso es lo que tú acabas de añadir, es muy correcto. De esa caída, la caída de Chile ha sido más brusca, por ejemplo, que la de Perú. Y hay que preguntarse por qué. Y a mi entender tiene que ver con factores coyunturales y también con factores de largo plazo. Ojo, los coyunturales son los que conversábamos recién, las expectativas, el ánimo, el nivel del debate, en fin. También Chile, y esto lo subrayaba yo en mi conversación esta mañana con el mundo empresarial, también tiene que ver con problemas a largo plazo que Chile tiene y que no hemos abordado. Tenemos la energía más cara de la región, tenemos un mercado de trabajo que no funciona bien, tenemos una canasta de exportaciones
que sigue siendo la misma hoy que hace 10 años, 20 años o 40 años. Tenemos, por ejemplo, en el sector de la innovación, de la tecnología, tremendos baches. Entonces, hablemos de la coyuntura, muy bien, pero también entendemos que hay problemas de larga data que en Chile los gobiernos no han abordado, y esto va más allá de la crítica a un gobierno, estos son temas que se arrastran. Por ejemplo, hablar del mercado del trabajo, los últimos 2 o 3 años no estuvo muy de moda porque la censantía nacional estaba baja, claro, había puertos, zonas en que era más alta. ¿Qué ocurrió? Que ahora nos damos cuenta que en Chile hay 750.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Nos damos cuenta que la cesantía femenina es casi el doble en algunas regiones que la masculina. Nos damos cuenta que hay muchas mujeres de los estratos más populares que no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar los niños, porque no tienen sala cuna. Es decir, hay problemas grandes del mundo laboral que se arrastran por mucho tiempo y ojalá que podamos abordarlos porque creo que esa es la discusión que el día de mañana, no diré el próximo mes ni el próximo trimestre, pero que en los próximos años nos puede poner una senda, ojalá, de nuevo crecimiento. Claro, el problema es que políticamente escuchaba a algunos de que con toda esta cantidad, este nuevo presupuesto y la cantidad de obras públicas, el próximo año, según políticamente debería remontar, pero los analistas propiamente tal de los mercados no lo ven así. Quiero cambiar de tema, entrar al tema de la política. Hablemos de política, muy bien. Porque Piñera decían de que se había creado este movimiento, Amplitud, como una nueva plataforma para su candidatura presidencial. Pero usted se mete en el medio y crea una relación transversal que ha molestado a muchos entre su fuerza pública y Amplitud. Explíquenos qué significa esto. De hecho, este es un muy buen momento para explicártelo, porque mientras estamos sentados aquí conversando en este preciso instante en el Congreso Nacional, están reunidos representantes de Amplitud, de Red Liberal y de Fuerza Pública presentando el proyecto de ley que le da carne a las propuestas que hicieron. El espíritu de esto es muy sencillo. En vez de buscar desacuerdos, busquemos acuerdos. Con Amplitud y con Red Liberal no estamos de acuerdo en todo, ni pretenderíamos estarlo, pero tenemos claridad de que hacer reformas políticas. Esas reformas políticas se vienen discutiendo hace años, pero rara vez se concretan. Tiene que ver con la estructura del sistema electoral. Celebro, entre paréntesis, que el Senado vaya dando algunos pasos en modificar el binominal. Tiene que ver con temas de financiamiento, con la estructura de los partidos políticos, en fin. Hicimos una propuesta, hicimos un aporte. Y a mi entender, la mejor manera de contribuir al diálogo político es decir, bueno, veamos, tú y tú y tú, ¿somos idénticos en todo? No, pero tenemos algunas ideas en común, ¿podemos hacer un aporte? Aquí está. Ese es el espíritu con que estamos tratando de trabajar. Ahora, si ese espíritu, indudablemente que también que las cosas usted pretende trabajar apuntan a un objetivo que es lo mismo que el MEO, un objetivo que lo tienen claro y que las encuestas dicen de que no solamente lo tienen claro ustedes, sino también lo tiene bastante claro la opinión pública, que es ser presidente de la República. Pero el factor Piñera, esta relación con Amplitud, ¿va a durar solamente para esta cosa o va a continuar? Porque Piñera es capaz de quitarle el afecto de Lili Pérez hacia usted y que al final ese grupo de gente, claro, tengan acuerdos de este tipo, pero no creo que vayan a estar apoyando su candidatura presidencial, ¿o sí? Cada cosa a su tiempo. Yo creo que la gente que, como decías tú recién, está preocupada por la pega o por la reforma de la educación o por la inflación, si le empezamos hoy día a especular de quién va a ser candidato en 3 años más y en qué alianza, yo creo que la gente que nos está escuchando va a apagar la tele. No, la gente claro, con usted no apaga la tele, perdón. Te agradezco la loa, pero hay temas más interesantes que no solo la loa, sino que también el que usted enfrenta una cosa en la cual dicen de que la gente dice, bueno, ¿y qué hablaste? Son las malas prácticas. ¿Qué más malas prácticas que meterse con penta? Por ejemplo. Eso es lo que dice la gente. Yo he visto que me gusta mucho mirar las redes sociales, cosas que le han tirado en contra a usted, pero el tema es que usted enfrenta este tema y usted va a ser candidato presidencial por lo que me dice y va a continuar. Entonces vamos a las cosas que usted está tocando. La reforma, ¿usted habría hecho una reforma? ¿Qué piensa usted de la reforma educacional que está haciendo hoy día, que aparecen grandes sectores de la clase media reclamando y el gobierno no lo pesca? Hablemos de educación, pero primero una aclaración. Yo no te he dicho nada respecto a candidaturas, excepto que las cosas hay que discutirlas a su tiempo y ese tiempo para conversar va a llegar. Vamos a la educación. Yo creo que en Chile hay que hacer una reforma educacional, pero me parece que esta reforma partió por lo que no era más prioritario. Yo estuve ayer en Valdivia visitando un colegio particular subvencionado que atiende a niños con capacidades especiales, 75 niños que sufren del síndrome de Down. Y esa familia, porque son marido y mujer quienes fundaron ese colegio, me decían, mira, el trabajo que hacemos nosotros nos cuesta, atendemos a niños que de otro modo quizás no tendrían dónde estar en la escuela, y sin embargo estamos preocupados por los contenidos de la reforma. Entonces, yo comparto esta preocupación,
porque se han puesto sobre la mesa algunos cambios que hay que hacer. Por ejemplo, yo estoy a favor de que el copago vaya disminuyendo en el tiempo, de modo que la plata no sea el factor que determine dónde estudia un niño. Pero sería importante tener claridad, por ejemplo, que el Estado va a compensar ese copago, porque no se puede decir al papá o a una mamá, usted no puede poner el dinero, pero el gobierno no se lo va a compensar, entonces ese niño termina educándose con menos plata. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Lo mismo en cuanto, por ejemplo, a los temas del lucro. Me parece bien que los colegios que hoy día son... Paremos a lo anterior. Encantado. Carlos Peña, por ejemplo, que no le tiene mucho afecto a usted, sobre este tema, y al igual que otro comentarista o analista, decía que es un error por parte de la reforma atacar una de las cosas que son fundamentales en la nueva forma de ser el chileno, que el chileno quiere comprar, que el chileno quiere ser separado del Estado, que el chileno no quiere tener, ser ni como era en el siglo XIX, digamos, apatronado del dueño del campo, no como era el siglo XX, apatronado del dueño del Estado, digamos. ¿No cree que eso está un poco fuera de lo que es el concepto liberal que usted representa? A ver, vamos por parte. Si la afirmación es que las personas quieren tener la posibilidad de decidir, mi hijo o hija estudia acá o estudia allá, y no quieren que nadie les venga a dar instrucciones al respecto, no puedo estar más de acuerdo. Absolutamente, okay. Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que esa familia enfrente una escuela en que el copago es 80 lucas y una escuela sin copago. Para que esa misma familia tenga más libertad de elegir, ojalá ese copago no sea el elemento diferenciador. Pero ¿cuál es el problema? Que en la propuesta inicial del gobierno se decía va a haber un techo al copago, un techo a cuánto la familia puede aportar, pero el gobierno no va a compensar la plata. No estaba claro. Y ahora quedó claro que va a ocurrir, ojalá, sin una transición Pero larga. ¿por qué entrar a eso y no hacer lo fundamental? ¿Por qué no entrar a decir, mire, aquí tengo una educación municipal en que a esta corporación municipal o a este DAEM le estoy poniendo todos estos recursos y todas estas lucas? Aquí tengo una estructura en que obligo que los profesores estén en el sistema subvencionado, estén en el sistema público, ganen más y estén estructurados de una manera distinta que elimine esa diferencia. Es decir, incentivar por lo positivo, no por lo negativo. Por eso mismo yo te decía recién, al comienzo de mi respuesta, que creo que esta reforma tiene el problema de que no partió por los asuntos más prioritarios y más críticos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque creo que moros y cristianos, todo el mundo está clarísimo que las principales falencias y desafíos están en la educación pública. Ahí estudian muchos de los niños más vulnerables, que vienen de las familias con menos recursos, y es ahí donde hay problemas. Ahora esos problemas tienen que ver con plata, pero no exclusivamente con plata. Tienen que ver con la gestión de los colegios, tienen que ver con el papel de los municipios, tienen que ver con la carrera docente, con la formación de los docentes, con la evaluación y remuneración de los docentes. ¿Y sabes lo que pasa? Todo el mundo que se ha metido en el tema de educación, los expertos, los académicos y también los que están en el sector, saben muy bien que estos son temas prioritarios. Lo que yo estoy diciendo no es ninguna novedad. El problema es que son políticamente difíciles. El tema de la carrera docente es difícil y por lo tanto ha habido muchos gobiernos que se han planteado esto como meta, pero al final es una meta que se va no siendo quedando rezagada. ¿Por qué? Porque es políticamente difícil. A mí me habría gustado que precisamente ese capital político se gastara en aquellos temas que son políticamente difíciles, pero absolutamente claves. Porque si hay una cosa que todos los expertos en educación te dicen, que lo más capital es lo que pasa en la sala de clase. Lo que pasa en la sala de clase depende, por supuesto, de la formación de ese profesor, de la remuneración, de los incentivos, de la evaluación de ese profesor, del currículum, de los materiales disponibles en el aula, etc. En esta reforma hemos hablado mucho de plata. La plata es importante, pero no lo es todo. Hemos hablado poco de aprendizaje, poco de conocimientos, poco de currículum. Y el tema de la calidad, usted que da conferencias sobre emprendimiento, sobre innovación, el tema de la calidad, ¿qué es lo que se define por la calidad? Porque resulta que cuando uno habla no sé, en una obra, en la construcción, uno tiene claro qué es lo que es una cosa de calidad y qué no lo es. Pero en la educación, ¿por qué no se define esos estándares? ¿Qué opina usted de aquello? Yo creo que un funcionario en un ministerio se sienta y escriba en un papel qué le parece a él, qué es la calidad, no nos va a llevar muy lejos. Yo creo que la calidad, hay un economista que dijo alguna vez, mire, a mí me costaría describir una jirafa, pero si me encuentro con una en la calle, la reconozco, es una jirafa. Es difícil precisar exactamente cuáles son los componentes de la calidad, pero si usted va a un colegio bueno y ve lo que pasa en el aula y ve lo que aprenden los niños, lo va a saber. Entonces, a mí me gustaría que precisamente... Y la calidad, por ejemplo, no podría ser de que un niño que supiera ciertas metas, que el niño supiera leer a tal edad, que el niño tuviera ciertas conductas, que esas conductas aprendidas a ciertos niveles fueran la calidad y que con eso midiera a los colegios. Es que yo vuelvo a lo que tú decías recién.
un sistema educacional que funciona bien es un sistema en el cual hay diversidad. Y yo creo que si tú le pones al profesor un currículum en que cada día martes tiene que enseñar tal cosa, probablemente esa educación no va a ser buena. Si uno mira a los países que tienen grandes logros en educación, por algo han dado un montón de parlamentarios de todos los colores políticos recién en Finlandia. Una de las cosas que es interesante de Finlandia, que es un país en que la educación no es muy centralizada, en que el currículum no es muy rígido, en que se le da un gran papel e independencia al profe, para que el profesor diga, mire, vamos a enfatizar más esto o lo otro. Lo que pasa en Chile también creo que estamos pegados en ciertas maneras de hacer las cosas en el aula, bastante anticuadas. El modelo del profesor, yo lo digo porque fui profesor en la universidad muchos años, así que lo he vivido. El modelo del profesor que se para frente a la pizarra y habla, y habla, y habla, y los estudiantes sencillamente toman nota, ese modelo de aprendizaje pasó. Cuando los niños aprenden, aprenden mejor participando, aprenden experimentando. Están las tecnologías hoy día que le permiten a uno, por ejemplo, yo hacía clases de economía en que había mucha matemática. Una cosa es hacer las ecuaciones a la mano, otra cosa es poder proyectarla en una pantalla y que salgan los gráficos. O sea, hay muchos métodos hoy que permiten... Sí, habían a 20 años atrás uno podía escribir tenía que usar unos lapicitos encima de una maquinita que proyectaba que era la última maravilla. Y Exactamente, hay otra forma. Claro. Pero el problema es que esa relación frente al mundo de lo que se enseña en la educación rural, frente a lo que la persona que lo está haciendo, no cuaja. ¿Qué es lo que cree usted que debería hacer el gobierno para enfrentar esto? Porque Mario Weiss, por ejemplo, decía que había que esperar por lo menos escuchar a la gente hasta mayo, junio, julio del próximo año. Sí. Y quieren sacar esto entre gallo y medianoche. ¿Qué recomendación daría usted? Mira, primero, si uno saca la cuenta con papel y lápiz, ¿cuántas son las leyes que habría que cambiar para cambiar todo lo que se ha dicho que se va a cambiar? Son como 12 leyes y como 10 proyectos de ley. Por lo tanto, si alguien se imagina que esto termine en diciembre, no va a ser así. Yo creo que hay dos cosas. Primero, repito lo que me decía ayer un asistente de la educación en Valdivia. A nosotros nadie nos ha preguntado. Porque una cosa es el saber de los expertos que leen textos en la universidad. Yo vengo a la universidad, conozco ese mundo. Otra cosa es la realidad de la persona que está en la sala de clases rural, como tú decías, todos los días. Invierno, primavera, otoño y verano. Verano un poquito menos. Pero, segunda cosa, hay que priorizar. Gobernar al final es priorizar. Hay 1000 temas importantes, pero en un gobierno de 4 años hay 3 o 4 que realmente se pueden abordar en profundidad. Sugiero prioridades. Una cosa clave en la educación. Los más chicos importan. En Chile la cobertura de educación básica es del 95%, la cobertura de preescolar es un 30%. Hay muchas mamás, como te decía al comienzo, que no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar los niños, porque no hay una sala cuna, un jardín infantil en su barrio. Le pondría plata, ganas, calidad y esfuerzo a eso. No de quedar un par de minutos, yo creo que al final quiero ir al hueso y preguntarle objetivamente lo siguiente. Y que usted me conteste corto y rápido. ¿Siente usted que le hicieron una operación política con el tema del tema Penta, que usted lo quiere sacar del escenario? Yo soy responsable en lo que digo y dije una cosa y la reitero. Estas son diligencias de carácter reservado y me sorprendió mucho que fueran de carácter público. Y eso es lamentable. Los fiscales se hacen famosos, mientras cuando se hacen famosos lo suben, así funciona. Yo no voy a criticar a la Fiscalía, cada uno hace su pega y cada uno tiene su labor que hacer, pero lo que no deja de sorprender, y lo que a mí me dijeron es que era otra la fuente, es que precisamente desde el Ministerio del Interior se habían informado. Cuando usted me llega a eso, viene la segunda pregunta. Bueno, ¿y usted con esa misma gente quiere usted participar y representarlo? Esa gente es la nueva mayoría, usted va a ir de candidato a la nueva mayoría. A esa misma gente quiere usted representar, a la que le pretende clavar un puñal por la espalda para sacarlo del escenario. ¿Te digo a quién quiero representar yo? A ese hombre y a esa mamá, por ejemplo, que están sacándose la mugre todos los días por educar a esos niños con síndrome de Down. Yo aspiro a trabajar en la política precisamente, desde cualquier cargo, no estoy especulando aquí de candidaturas ni de cargos, precisamente para que aquellas personas que hoy día no tienen voz tengan voz y para que esos temas que no están en la agenda tengan agenda y para que ojalá tengamos una política de diálogo y no una política de enfrentamiento. ¿Aceptaría un cargo en el gobierno de Bachelet ahora? Yo dije por ahí por el 15 de junio del año 2003. No, pero es que ha cambiado el escenario, por lo que pasa hoy día. Pero yo soy consistente en mi respuesta. Yo dije antes de las primarias, en junio del 2013, me adelanto porque nadie me había ofrecido nada, pero yo creo que es importante que la gente tenga claridad. Dije, en el periodo que viene quiero trabajar para contribuir a un movimiento, quiero trabajar de la sociedad civil. Lo dije en 2013, lo sigo diciendo en 2014. ¿Qué opina de lo que dijo Andrade de usted? ¿Sabes qué más? Si yo me pusiera a contestar los dimes y diretes de las cosas que se dicen en política, estaría contribuyendo al mal clima político. En eso no voy a caer.
Ok. Al finalizar me gustaría que le dijera a la gente que en el fondo uno lo ve, que usted no estaba muerto, digamos, sino que anda porque mucha gente dijo, este caballero murió después del caso Pérez. ¿Qué le puede decir a la gente? A la gente que creía en usted, a la gente que lo consideraba un buen ministro de Hacienda, que creía, no sé si eslogan, pero cosa que mucha gente creyó, que quería cambiar las malas prácticas, quería hacer una nueva forma de hacer política frente a su actual presente y a su futuro. Yo creo que la gente a uno lo conoce por sus dichos, lo conoce por sus hechos. Yo fui ministro de Hacienda por 4 años, me tocó un periodo difícil, tomé o contribuí a tomar decisiones que no eran fáciles, pero eran correctas. Fui candidato en las primarias y de nuevo no siempre tomé los temas más populares, no hablé para la galería, pero traté de actuar con seriedad. Eso es lo que siempre he hecho y en eso voy a continuar. No estoy especulando acerca de desde qué trinchera, desde qué lugar. Yo entiendo que el ejercicio de lo público a veces es difícil, a veces es ingrato, pero quienes estamos en eso tenemos que estar dispuestos a actuar con seriedad y actuar con persistencia, con un solo fin, aportar un granito de arena a que nuestro diálogo político sea mejor, a que nuestras políticas públicas sean mejores y a que la gente viva mejor. Y si yo puedo hacer un esfuerzo y un aporte para que eso ocurra, lo voy a hacer con mucho orgullo. Muchas gracias, señor Velasco. Cuando usted vuelva a pasar por esta región será un gusto volver a conversar con usted. El gusto es mío, muchas gracias y un saludo grande a quienes nos acompañan hoy. Y usted que nos está mirando, bueno, aquí está. No, a ninguna pregunta la eludió. Él tiene claro lo que quiere, lo que está haciendo y no quiere decirlo, pero hacia dónde está apuntando. Que estén ustedes muy bien.